hemos sido adoptados por Dios. Y creo que no siempre lo asimilamos, no siempre lo creemos o lo recibimos como recordándolo. Pero la misma palabra adopción está llena, está repleta de gracia. Yo podría preguntarte, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en la palabra adopción o adoptar? Inclusive podrías decir, bueno, la adopción es una buena alternativa para aquellas criaturas en donde los papás, aunque están vivos, no han podido o no pueden cuidar a sus hijos, no pueden atenderlos, no pueden proveerlos. Y entonces la adopción viene a ser toda una bendición, como una solución para resolver este problema. Pero también puede ser muy benéfico para aquellos matrimonios que de alguna forma, por cualquier razón que sea, no pueden tener hijos, y la adopción les permite disfrutar de la bendición de adoptar, ¿verdad? Y tener sus propios hijos. ¿Cuántos de nosotros no conocemos en realidad familias que han adoptado a alguna criatura? Aquí en nuestra propia iglesia lo hemos experimentado, lo hemos vivido, lo sabemos, lo conocemos. Inclusive a la luz de las noticias, de los acontecimientos mundiales, está muy de moda pensar en los refugiados, y entonces se habla acerca de adoptar a algún rechazado, un refugiado, adoptarlo, recibirlo, y vemos historias hermosísimas en las noticias y hasta en las redes sociales de criaturas que necesitan ser atendidos, adoptados, cuidados, y viene alguien a hacerlo. Pero no tenemos que irnos tan lejos como para pensar en refugiados. Ni siquiera tenemos que irnos a la totalidad de nuestro país. Con tan solo pensar en la ciudad de Tijuana, nos daremos cuenta de la necesidad y la oportunidad que hay en lo social, en lo familiar, de adoptar. Hemos aprendido, hemos estudiado que el diablo, el enemigo, va contra la familia y ha realizado un buen papel, tristemente. Y vemos familias desintegradas, desbaratadas. Y el resultado, niños y niñas desamparados, abandonados, en pobreza, rechazados, sin papá, sin mamá que los cuide, que les provean, nadie que escuche sus problemas, sus inquietudes, nadie que les abrace, que les ame, hambrientos, y no tienen, inclusive, como decía ahorita, que ser huérfanos. A lo mejor tienen a sus papás, pero sus papás están totalmente inhabilitados para hacerlo, ya sea porque están en prisión o porque están en algún centro de rehabilitación o porque han rechazado a los hijos. No sabemos. Cuando vemos a las cosas desde este punto de vista, lógicamente que podemos apreciar la bendición que puede llegar a ser la adopción. Para criaturas que así de la noche a la mañana, de un día para otro, resulta todo cambia para bien, todo cambia para ellos. Una familia los escoge, los selecciona, realiza todos los trámites engorrosos para adoptarles, y por primera vez en sus vidas tienen una verdadera familia. Adopción. ¿Qué nos dice el diccionario con respecto a la palabra? Y dice, la adopción es un acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos o más personas, de tal forma que establece entre ellas una relación de paternidad. Otro diccionario dice, recibir como hijo al que no lo es biológicamente. Otro, otorgar una posición especial con derechos, privilegios y responsabilidades. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, la adopción era una práctica legal. No era raro, no era algo desconocido. Y ellos buscaban de alguna forma, entendían que era una acción legal, mediante la cual una persona o unas personas, en este caso un matrimonio, toma en su familia a un niño o a una niña, me refiero a una criatura que no es suyo, con la única finalidad de tratarlo, de darle privilegios y los derechos de un hijo natural. Y entonces algo que es bien importante, porque tenemos que ver qué significa la adopción para cada uno de nosotros.
Decimos, bueno, a lo mejor tú, gracias a Dios, creciste en un hogar en donde no faltó papá y mamá. O a lo mejor tú no has tenido problemas para tener hijos y no necesitas adoptar. Pero lógicamente que esto no es una clase de adopción, sino estamos tratando de estudiar qué es lo que la Biblia nos enseña en la vida diaria, en la vida cristiana con respecto a la adopción. Y entonces necesitamos comprender lógicamente que una de las cosas es que esa criatura adoptada en el momento de la adopción perdía todos los derechos, todas las obligaciones, todas las deudas de la familia anterior. Esto empieza a hablar un poco a favor de lo que sucede en lo espiritual en ti y en mí. Todas las obligaciones y derechos, y entonces obtenía un nuevo padre, y se convertía en heredero de los bienes familiares y coheredero con los demás hermanos. Este concepto de definición de adopción está metido en el concepto bíblico de adopción que estamos estudiando hoy. En realidad la palabra adopción en el Nuevo Testamento solo aparece 5 veces. 5 veces. Y es una palabra en griego que más o menos se pronuncia como giothesia. Y giothesia está compuesta de 2 palabras a su vez. Gios, que significa hijo, ¿sí? Y titemi, que significa poner o colocar. Así es que adopción significa poner o colocar a un hijo. Posicionamiento de un hijo. Uno que no lo era es colocado como hijo, es lo que quiere decir. Y el diccionario bíblico, ya no un diccionario normal, dice que es el acto soberano por gracia de Dios, mediante el cual nos coloca como sus hijos, otorgándonos todos los derechos y privilegios. Hay una adopción de Dios hacia el ser humano, y eso es lo que nos interesa en el tema. Ahora, necesitamos comprender, porque hay muchas cosas del diario vivir que si las aplicamos hacia lo espiritual, podremos tener una comprensión más completa del concepto bíblico. Tú imagina un matrimonio, una pareja que llega a un orfanato, a unas instalaciones del DIF, y dicen, queremos adoptar un hijo, ¿sí? Y digan, pero antes queremos saber, ¿tiene dinero el niño para mantener sus estudios? ¿Tiene dinero para comer? ¿Puede lavar su ropa él todos los días? O sea, sería absurdo decir, espérame tantito, o sea, no, necesitamos comprender que cuando pensamos en adopción, no estamos hablando que la persona a ser adoptada se merece o se ha ganado la adopción. En muchas ocasiones la persona, diríamos socialmente, humanamente, emocionalmente más capacitada es la menos probable que sea. Todas esas circunstancias han provocado mucho daño en esas criaturas y a veces no son unos angelitos. A través de la Biblia encontramos ejemplos maravillosos de adopción que nos pueden ayudar a comprender mejor. El primer ejemplo de adopción que encontramos en la Biblia lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 2, y de quién entramos a hablar, de Moisés. Podríamos decir que es el primer relato de adopción de la Biblia. Vamos a Éxodo 2 en el versículo 1. Abra conmigo su Biblia. ¿Trae ahí su Biblia? Y dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. 2 levitas se casaron. Bueno, una levita y un levita, hay que aclarar. Sí, porque ahora ya. Dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. 3 meses. No sé cómo le habrán hecho. Nosotros estamos estrenando nietecita, no la puedes esconder ni 10 minutos. Nomás sea hora de comer porque es un escándalo. 3 meses pudo la mamá esconder a este bebé hermoso, pero no pudiendo, versículo 3, ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y dice que colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. En este momento histórico, los egipcios, al estar viendo que el pueblo de Dios crecía en número, emitieron un decreto, un dictamen donde dijeron, maten a todos los niños varones al nacer. Lógicamente, no todo el mundo hacía caso y
Uno de los niños que fue librado de la muerte al nacer fue este muchachito que sabemos que es Moisés. En el río Nilo había algunos tipos de carrizales en donde era de alguna forma sencillo o práctico esconderle. Versículo 4 dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que la mamá de Moisés tenía todo planeado. Otros dicen, la verdad, pues no sabemos, no nos dice que la mamá ya sabía, pero las mamás tienen, no sé, tienen ahí, no diría nada más un sexto sentido, es decir, como el 10º sentido, ¿verdad? De una mamá es muy especial. Yo no concibo una mamá diciendo, pues ni modo, lo pongo en una canastilla y a ver qué sucede. Pero la Biblia no nos explica, ¿no? Todo tendremos que dejarlo a nuestra imaginación. Y entonces lo puso en esta canasta calafateada para que no se hundiera, no se mojara. Y una de las hermanas de Moisés se puso a lo lejos a ver qué sucedería. Y luego sucede una casualidad. ¿Conoce las casualidades? Así, oh, qué casualidad. ¿Te pasan casualidades? Así dices, oh, y por casualidad, mi hermano, en las manos de Dios nada sucede por casualidad. Y dice que la hija de Faraón, descendiendo a lavarse al río, así se bañaba, va al río a bañarse. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y ahora sí, y he aquí el niño. Ahora sí te creo, ¿verdad? Como que es lógico, el niño lloraba. Y mire, teniendo compasión. Debemos comprender hacia lo que vamos a estudiar el día de hoy, que la adopción de Dios en tu vida no brota porque te lo merezcas o te lo hayas ganado. Surge, nace, se origina en el corazón de compasión de Dios hacia nosotros. Él sabe que si no nos adopta, estamos fritos, en este caso ahogados o muertos de hambre. Teniendo compasión de él, del bebé, dijo, de los niños de los hebreos es este. Ella sabía que su papá había dado una orden. Entonces, mire, otra casualidad, la hermana anda por ahí y oye, se da cuenta y se atreve a decirle, iré a llamarte una nodriza de las hebreas, una nana en pocas palabras, para que te críe al niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella, ¿y a quién llamó? A la madre del niño, pues nada, tonta. A la cual dijo la hija de Faraón, observe nada más, porque este es otro tema, pero todo es de sorprenderse en la Biblia. O sea, imagínense, esta mujer se despidió de su hijo. ¿Te has puesto a pensar? Yo puedo recordar cuando me ha tocado que mis hijos tienen que viajar a estudiar fuera de la ciudad. Y se siente horrible despedirte, aún y cuando no están yendo a un peligro inminente. Ahora, yo me imagino, ¿no? Esta mujer ya a lo mejor, no que se diera por vencida, pero ya se había resignado, no que no sintiera, pero así, pues ya ni modo, ya. Y de repente viene, mamá, ¿qué crees? La hija de Faraón tiene a mi hermanito y dice que si tú lo cuidas y te paga. Ay, sí. No es para reírte cómo se mueve Dios. En medio de tus circunstancias difíciles, mi hermano, lo que estés experimentando el día de hoy, tienes que verle, como diríamos, como el lado positivo al mover de Dios. Él tiene en control la situación que tú estás experimentando el día de hoy, de tal manera que hasta el resultado y la solución que Él dé es como para que después te mueras de la risa. Aquí es como para decir, qué bárbaro, además me vas a pagar. La mujer, la mamá, tomó al niño y lo crió. Y cuando dice versículo 10 que cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y luego le puso por nombre Moisés, de apellido Faraón. Era Moisés Faraón.
Y digo Faraón porque no sabemos cómo se llamaba, aunque hay conjeturas, pero no sabemos cómo se llamaba verdaderamente Faraón. Hay mucha discusión, pero al final de cuentas le pone un nombre, le dice Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y Dios, podemos darnos cuenta que permitió que Moisés fuera adoptado por la familia de Faraón en preparación a ser el libertador que Dios usó para sacar al pueblo de la esclavitud. Y algo que podemos descubrir, fíjese cómo en la historia podemos encontrar varias esencias de la adopción. Moisés, al ser adoptado en la familia de Faraón, no llegó a ser un familiar de segunda clase. Moisés recibió los mismos derechos, los mismos privilegios, fue educado, fue tratado como un hijo genuino. Eso es una adopción. No era que se lo mereciera, no era que fuera diferente porque tú no naciste en esta casa originalmente. En el momento de la adopción, Moisés llegó a disfrutar de los derechos, los privilegios, de todo lo del ambiente, herencia que había sobre la familia. Podríamos decir inclusive que si históricamente se hubiera quedado Moisés ahí, a lo mejor él hubiera sido el siguiente faraón. Ese no era el plan de Dios, pero lo tenía todo. Veamos un segundo caso de adopción en la Biblia. Vámonos al libro de Esther. Y me refiero precisamente a esta mujer Esther, que su nombre hebreo, Hadasa, ¿sí? Vamos al capítulo 2, Esther 2, versículo 5. 2:5. Dice que había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Estaban en cautividad. Y dice que este hombre había criado, versículo 7, a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Moisés fue adoptado y no era huérfano. Esther, Hadasa, era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo, ¿qué dice? ¿La qué? La adoptó como hija suya, como hija suya. Y vemos entonces, todavía podemos darnos cuenta en el versículo 15 que nos dice que la tomó o la tenía como una hija. Cuidó tiernamente a Esther, estaba supervisando, atendiéndola como su propia hija, buscando siempre ayudarle y protegerle. No sabemos si tenía otros hijos, pero a Hadasa la trató como si fuera propia. Tercer caso de la Biblia. No quiere decir que solo hay 3, pero solo veremos 3 el día de hoy. Mefiboset, me refiero al segundo libro de Samuel en el capítulo 9. Creo que es el ejemplo más impactante de adopción de la Biblia. Segundo de Samuel 9:1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ahora, no perdamos de vista varias cosas. Está David preguntando si hay descendencia de Saúl. Saúl era el rey anterior, había muerto y había sido el enemigo acérrimo de David. Había buscado matarle, perseguido, inclusive estuvo sufriendo mucho David por causa del comportamiento del rey Saúl. Y ahora está preguntando si hay alguien de la casa de Saúl para ayudarlo. Esto podría generar sospecha, decir, ¿quieres encontrarlos? En aquel entonces el nuevo rey acostumbraba 2 cosas. Número 1, matar a toda la familia y descendientes del rey anterior para que no hubiera riesgo de alguna sublevación. Y número 2, todas las propiedades de la familia completa del antiguo rey pasaban a pertenecer al nuevo rey. Imagínense en nuestro país que el nuevo presidente de la República mandara a matar a todos. Bueno, a veces no, mandara a matar, me refería a otros países, ¿verdad? Aquí no. Mandara a matar a toda la familia del presidente anterior y además dijera: todo lo que compraste y todo lo que compraste y que con tu sudor de tu frente ahora es mío. Ese sería el equivalente, ¿sí? Y está preguntando: ¿hay alguien? ¿Hay alguien? Y dice versículo 2 que había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba.
al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Estamos hablando de un hijo de Jonatán, el mejor amigo de David, que también ya había muerto, nieto de su enemigo número 1, Saúl. Versículo 6 dice: y vino Mefiboset, el hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. No me meto mucho en este tema porque hace algunas semanas estudiamos a Mefiboset. Y se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: David, Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Mire, no porque te lo merezcas, no porque te lo hayas ganado. Lo único que estamos, ni siquiera hay un interés de David decir: lo voy a adoptar porque me conviene. No, lo único motivo que está moviendo al rey a adoptarlo, dice: ¿sabes qué? Por amor a mi mejor amigo. Es lo que está moviendo. Por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mira, mi hermano, yo creo que este es el problema, el mal de la sociedad y del mundo, que cuando se trata de un acercamiento a Dios, no se sienten en esta condición. ¿Quién es Dios? ¿Y por qué Dios es así? ¿Y yo por qué? ¿Se ha fijado? Como que hay una soberbia equivocada cuando nos acercamos a Dios. Aquí vemos a un Mefiboset reconociendo que no tenía ningún mérito, ningún requisito, ninguna habilidad para poder recibir lo que está haciendo el rey por él. Versículo 9 dice que entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Todo va de regreso. Versículo 10. Tú pues, le dice al siervo, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Mira, observa, David pudo haber dicho: mira, ¿sabes qué? Tranquilo, Mefiboset, te perdono, vive tranquilo, te regreso tus tierras, vete a tu casa y que te vaya bien, ay, que Dios te bendiga. No, dice: ¿sabes qué? Te regreso todo, pongo gente que esté sirviéndote, pero tú, Mefiboset, vienes a mi casa como uno de mis hijos. Mire lo que va a decir aquí. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Ahí tenía 35 empleados que iban a servir. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará a tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, mire cómo lo vuelve a decir 2 veces: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. No está diciendo: ay, va a estar arrimado, pues ya ni modo, a ver, le encontramos un lugarcito, hay que se acomode por ahí en un cuartito y que se siente, pero allá muy en la orilla, porque como está paralítico, mejor. No, igual que los hijos del rey, está Mefiboset recibiendo toda la bendición. Y dice versículo 13, que moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Y todavía vuelve a insistir: y estaba lisiado de ambos pies. Lisiado de ambos pies. Una persona así paralítica era rechazado por la sociedad. Y de todas maneras David lo adoptó como un hijo. No importa tu condición, nos está hablando mucho del carácter de Dios. Algo que podemos darnos cuenta, lo primero que David hace es, si ustedes se fijan, es de David la iniciativa. No fue Mefiboset a decir: oye, David, ¿me puedes adoptar? Es que yo era hijo de tu amigo. No, la iniciativa surge de David, como la iniciativa para adoptarte surge de Dios. No surge de ti. Es más, en la mayoría de las veces ni cuenta nos dábamos que necesitábamos ser adoptados por Dios. Y viene Dios tomando la iniciativa. No solo eso, vemos que David muestra compasión y misericordia
a alguien que no lo merecía. Legalmente, socialmente, políticamente, no lo merecía y además era un rechazado. Y David tomó a un rechazado a quien normalmente ningún rey lo recibiría. ¿No te ha pasado a veces que así dices, esta persona recibió a Cristo es cristiano? ¡Uy, si supiera su pasado! Y David fue motivado por amor. Lo único que mueve a Dios para adoptarte es su amor. Dios escoge al avergonzado, viviendo en tierra de nadie, limitado en sus mover, sin mucho que comer, y nos trae a su mesa, nos adopta. La Biblia usa este concepto de adopción como una figura de ilustración de lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. El Nuevo Testamento nos habla acerca de la adopción. Tú y yo, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, estábamos sucios, enfermos, empobrecidos, sin que nadie cuidara de nosotros, y no como víctimas, sino como el resultado de nuestra rebelión contra Dios. Dice Romanos 3:23, nuestra condición es que estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos separados de la gloria de Dios, estábamos abandonados, huérfanos espiritualmente hablando. Necesitábamos una solución. Y un día llegó Dios a nuestra choza, la choza de nuestra vida, y en su amor nos adoptó y nos hizo parte de su familia. Nos limpió, nos quitó las ropas viejas, nos vistió con la justicia de Jesucristo, nos alimentó con la verdad de su palabra y nos está guiando con su justicia y su sabiduría. Ahora, esto es bien importante. Al contrario de lo que el mundo piensa, no todo ser humano es hijo de Dios. Lo hemos enseñado muchas veces, usted ya debería saberlo. Yo he compartido con ustedes en otras ocasiones que uno de los argumentos que me gusta emplear para iniciar una conversación con la gente para que conozcan a Dios o reciban a Jesucristo en su corazón es que les digo, oye, ¿tú eres un hijo de Dios? Y yo le he compartido, ¿sabe qué? Hasta la fecha, todas las personas a quienes les he preguntado, ¿eres un hijo de Dios? Todos me dicen que sí. Y cuando les digo que la Biblia dice que no, algunos se enojan, se molestan, se paran y se van. Otros me insultan y otros preguntan. Pero la Biblia nos dice con toda claridad en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, sí, tiene que ser los que reciben a Jesús y creen en Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los adopta. Así es que los que hemos recibido a Jesucristo, que hemos creído en Jesucristo, hemos sido adoptados por Dios como sus hijos, somos hijos de Dios y por eso nos decimos entre nosotros hermanos. Hola hermano, hola hermana, porque somos adoptados por Dios a su familia. Cuando creemos en Jesús y le recibimos, es como resultado del sacrificio, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. Mire lo que dice Gálatas 4:4 y versículo 5 también. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mira el versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que ¿qué? Recibiésemos la adopción de hijos. ¡Qué maravilla! Cristo vino para que tú y yo, en un sentido, vino para muchas cosas, pero para que tú y yo fuéramos adoptados como hijos de Dios. Todavía Efesios 1:5 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Mire, todo ser humano fue puesto aquí en la tierra con el propósito de Dios para ser adoptado. Ese es el destino para el cual Dios te puso aquí en este planeta. Tú puedes ir en contra y decir, yo no quiero. Bueno, pero eso no quiere decir que a ti te excluyó Dios. Alguien puede decir, yo no quiero esta adopción. No sé si legalmente se podría hacer que un niño fuera adoptado y dijera, no quiero ser adoptado. No sé, sería el equivalente. La adopción es una obra que el Padre realiza por medio de su Hijo. Y una vez adoptados, Dios confirma a través de su Espíritu Santo
Nadie podemos declararnos hijos de Dios por nosotros mismos. Es un acto soberano de Dios, lo que nos enseña la Biblia. Y Dios no te adopta por lo que tienes. Dios no te ha dado su nombre por tu inteligencia, ni por nuestras finanzas, ni por tu comportamiento. Somos bienvenidos a la casa de Dios porque fuimos adoptados por el dueño de la casa y porque se le pegó la gana. Dios te buscó, te encontró, firmó los documentos y te llevó a su casa. Sería suficiente si Dios solo limpiara tu nombre, pero hace mucho más que eso. Te llevó a su casa, te adoptó simplemente porque quiso, y ahora estás bajo su voluntad y su cuidado. Por eso firmó. Ya no eres extraño, ya no eres advenedizo, porque si tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces ahora eres el hijo del dueño del universo. Mira nada más. Qué bonito, ¿no? Que no tengo que ser inteligente ni famoso ni de otra nacionalidad. Simple y sencillamente con haber puesto mi fe en Cristo Jesús. Y es el mismo Espíritu Santo que viene a dar testimonio a mi espíritu de que soy un hijo. Dice Romanos 8:14 en adelante. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjese que Abba, Padre, Abba es una palabra del hebreo que significa papá, pero es una forma tierna, así como papi. Eso es lo que significa. Imagínense qué confianza, ¿no? Somos adoptados porque a Dios se le pegó la gana, porque Dios quiso. Y si tú en esta tarde crees en Jesús y recibes a Jesús, entonces pasarás de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios. Serás adoptado por Dios. ¿Qué te parece? Es que yo quiero invitarte aquí en esta tarde. Si tú no has dado este paso de decir yo creo en Jesús y quiero que venga a mi vida, y entonces por lo tanto no eres un hijo de Dios, pero quieres serlo, te invito a que levantes tu mano, que digas yo quiero en esta tarde creer en Jesús y recibirle para que Dios me adopte como un hijo, una hija suya, que yo pueda acercarme a Dios como mi Padre Celestial, recibir todos los privilegios, todas las bendiciones, todos los derechos de un hijo suyo. ¿Quieres levantar tu mano, recibir a Jesús en esta tarde? Estaba leyendo en un libro que por años ha sido uno de mis favoritos, que se llama Conociendo a Dios. Y el autor dice una frase que me llamó mucho la atención. Dice la definición más increíble de lo que es un cristiano. Y decía, cristiano es aquel cuyo padre es Dios. Y sí, ponte a pensar, a la luz de Juan 1, el que tú hayas sido adoptado por Dios es que has recibido la salvación, el perdón de tus pecados, la vida eterna, la comunión con el Padre, la interacción, el compañerismo con la familia de Dios. Ahora, lógicamente, eso tiene dos implicaciones. Ahora sí que eso fue todo lo bueno, te digo lo malo. Imagínate un niño o una niña adoptada y que llegara a la casa nueva y se quedara sentado y dijera, yo no hago nada, yo soy adoptado. O que no lo vieras crecer ni madurar. No tendría lógica, ¿verdad? Y es lo que nos dice Dios en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 17. Dice, por lo cual, está hablando Dios, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y mire lo que dice el versículo 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Debemos, como hijos suyos, crecer, madurar, escuchar la dirección del Padre, utilizando los privilegios, los derechos que nos ha concedido la adopción para llegar a ese crecimiento tan necesario. Que no nos quedemos ahí donde estamos. Y el segundo enfoque que quiero darte tiene mucho que ver ante todos los problemas, dolores y dificultades que puedas estar experimentando en esta tarde. Si no me pusiste atención o te dormiste todo lo anterior, por favor pon atención. Dígale a la persona de un lado: despiértate, ya va a acabar. Nada más un versículo nos va a dar y ya nos vamos. Dígale. Mateo 7:11. Mateo 7:11. Pues si vosotros, se refiere a los papás, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, o vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que ¿qué? A los que le pidan? ¿Tienes una necesidad en esta tarde, mi hermano? ¿Hay algo que quisieras que Dios respondiera? ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? Dios te ha adoptado. Te puedes acercar a tu Padre que está en los cielos, porque Él ha prometido darte buenas cosas si le pides. Y yo quiero rápidamente invitarte. Tienes en esta tarde una petición. A lo mejor no la has lanzado porque te ha parecido absurdo. A lo mejor al revés, has estado pide y parece que nada sucede. Pero yo quiero invitarte a que tomes y lo hagas tuyo este versículo de Mateo 7:11 y digas: tú eres mi Padre y tú me das buenas cosas si yo te pido. Y yo te pido en esta tarde, si tú tienes algo que pedir y quieres pedir, ponte de pie. Que tú digas rápidamente, digas: yo quiero pedirle a Dios, yo quiero aprovecharme de esta promesa de Mateo 7:11. Soy su hijo. Y dile: soy tu hijo, Dios, porque yo he creído en Jesús. Dile: tú me has adoptado como un hijo tuyo. Tú eres mi Padre Celestial. Dile, empieza a platicar con Él. Y ahí estoy leyendo Mateo 7:11, que tú, Señor, me das como mi Padre en los cielos buenas cosas si yo te pido. Yo te pido, Señor. Lanza tu petición, mi hermano, lanza tu petición en esta tarde. Levanta tus manos al cielo, lanza tu petición. Dile: Señor, yo te pido, resuelve mi situación, resuelve mi problema. Señor, necesito esto, lanza, es tu papá en el cielo. Yo no sé qué relación hayas tenido con tu Padre terrenal, pero nuestro Dios es un Padre perfecto y ha dicho que Él puede darte buenas cosas si tú le pides. Lanza tu petición, dale gracias, dile: Señor, vengo con la confianza de que tú eres mi Padre Celestial, de que tú eres mi papá, y con esa confianza, tú, Padre Celestial, resuelve mi situación. Resuélvela, Padre bendito. Oh Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta tarde, porque nos recuerdas, mi Dios, que nos has adoptado, nos has puesto bajo tu cuidado. No somos hijos de segunda categoría, somos hijos legítimos tuyos porque tú nos has adoptado. Eres nuestro Padre Celestial, pertenecemos a tu familia, a la familia de Dios. Y Señor, apropiándonos de tus promesas, venimos pidiéndote buenas cosas para nosotros en esta tarde. Resuelve, Dios. En el nombre de Jesús, resuelve. Te pedimos, Señor, tú nos has dicho que pidamos y eso estamos haciendo. Mira tu pueblo, Dios. Ellos están clamando. Tú estás escuchando porque así eres. En tu gracia, tu misericordia y tu poder, resuelve, mi Dios. Resuelve, responde, soluciona, bendice, prospera, sana, Dios. Y te damos gracias anticipadas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, buenas tardes.
no están. Les pido a los servidores, por favor, que si pueden pasar la ofrenda. Y les invito a ustedes a que me acompañen en el libro de Malaquías, capítulo 3, en el versículo 10, en el cual dice: traed todos los diezmos al alfolí